Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y buena. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellos. Mis invitados, por las suyas. 19:02, estamos en vivo. Disculpen el mínimo retraso porque estábamos corrigiendo un programa en Facebook Live que espero se ha resuelto de Noticiero 1. Bienvenidos a este encuentro veraz que se emite en señal abierta por Canal 1 y en todas las cabreras que nos retransmiten. Hacer el programa ha resultado un milagro y ya van a ver por qué. Por lo cual agradezco a los santos presentes, es decir, a los autores del milagro. En el programa anterior, recordé que en el femicidio público de Diana, ante la impasividad de varios policías durante hora y media en Ibarra, el asesino advirtió: mía o de nadie. Eso es machismo. Considerar a una mujer, en este caso a su pareja y novia, como propiedad privada de un hombre, sobre la cual él decide, incluso como vimos, su muerte. En palabras simples y sin definiciones rebuscadas, machismo es el concepto errado de superioridad del hombre sobre la mujer y punto. ¿De dónde proviene? Amerita otro programa. Hoy voy a dedicar este programa a probar que está en la raíz de casi todos los femicidios, asesinatos de una mujer ejecutados por superioridad o derechos que un hombre cree tener sobre ellas, especialmente cuando hay una relación de poder o de afectividad, intimidad, y explorar formas de combatir esa manifestación, sobre todo en lo más extremo y criminal. Para eso comienzo recordando que la Iglesia Católica autorizó públicamente la semana pasada a las mujeres a no permitir el maltrato a pretexto del matrimonio eclesiástico e incluso señalado en la Biblia en algún momento como de debida sumisión de la esposa al esposo. Después de la declaración de Monseñor Eugenio Arellano, que van a oír, hecha, reitero, hace unos 14 días, la formación religiosa o católica arcaica ya no puede, o mejor dicho, no debe ser invocada como causa o sustento para el maltrato de todo tipo a la mujer. Veamos. La Iglesia siente como propios los golpes que una esposa recibe del hombre que tenía que amarla, a quien le ha entregado su vida. Y que sí me quiero dirigir desde estos micrófonos precisamente a todas aquellas mujeres que han tenido la mala suerte de enamorarse de un hombre que las estropea a golpes. Y quiero decirles a ellas mismas que no se engañen. El femicidio no se llega así de repente. Es un camino hecho paso tras paso. Y por eso, como Iglesia, les digo, en el primer momento que reciben ese maltrato, busquen la ayuda de la ley y voten al marido. Lo votan. Dios les ayudará a salir adelante con los hijos. No tengan miedo. Dios les ayudará a salir adelante. Vea, para la Iglesia es tan serio ese problema que hasta reconocemos la nulidad del matrimonio eclesiástico en una pareja en donde el varón maltrata y golpea a la mujer, porque se supone que no tiene aquellas actitudes y cualidades psíquicas para tratar a una mujer en paridad, amarla y respetarla en paridad, y por lo tanto no era capaz, sujeto capaz
de asumir una responsabilidad como es la matrimonial. Lo cierto es que a pesar de declaraciones así, de movilizaciones, de rechazos, de juicios, de advertencias, de señalamientos públicos, no se ha frenado o reducido como se debe la violencia contra la mujer en el Ecuador. Es más, acaba de suceder ayer en Quito, en Pizulí, al sur, otro femicidio. Ejecución pública de una mujer en la calle, con cuchillo también, como en Ibarra, a cargo de un hombre. El tipo se jactaba además de su saña, de su cobardía, de su bestialidad, de su crimen, como van a ver en el video, y luego optó por acostarse encima de la víctima en plena calle. Veámoslo mientras hablamos de esto. Y de paso, aunque él estaba solo con un cuchillo, la gente no se animó, o los que estaban allí, a actuar. Ahí hay un tuit que dice: Dios y la indolencia son impresionantes. Dios y la indolencia de la gente es impresionante. Ven la escena, el tipo ya ha aniquilado a su víctima y luego, como si fuera sillón de sala, se recuesta sobre ella, se burlaba, desafiaba, mientras había gente que gritaba, que pedía ayuda, etc. ¿Ok? Urge entonces entender lo arraigado, dañino, lo injusto e incluso criminal que está el machismo, así como urge también tomar acciones inmediatas para identificarlo y frenarlo. Porque erradicarlo será un proceso que quizá tome generaciones, pero no por eso debe emprenderse también ya con urgencia e inteligencia. Para eso he invitado a Nelsa Curbelo, defensora de derechos humanos, luchadora social y articulista del Universo. A Santiago Begdach, abogado, vino desde Quito, a pesar del diluvio, y está aquí, por lo cual le tengo especial reconocimiento. Y a Sara Salazar, abogada también de la Defensoría Pública en Guayaquil, activista por los derechos de la mujer. Había un cuarto panelista, como anuncié, ante cuya presencia, al enterarse de que estaba invitado, que no conformaba el panel inicial, Nelsa Curbelo me dijo que no vendría. Yo tuve que decidir y, por supuesto, me decidí por ella. Voy a explicar por qué en el siguiente mensaje con disculpas que mandé a Ernesto Pazli y Leo. Buenas tardes, Ernesto. Nelsa Curbelo me acaba de informar que con una persona de tu posición no concurre. Entre ella y tú, te lo digo con toda franqueza y sin ningún ánimo de ofender, la prefiero a ella. Retiro mi invitación. Te pido disculpas y así lo diré públicamente. Quería un representante de tu dureza, pero al enterarme de los términos en que te has expresado sobre algunas feministas, no puedo mantenerte en mi panel, aunque allí no los vayas a reiterar, ni yo te lo permita. Lamento la molestia y el inconveniente que te pueda causar. Lo lamento también por ustedes y me disculpo por mi error, porque debí haber averiguado estos antecedentes con más prolijidad. Dicho esto, cada uno de ustedes tendrá 2 minutos sin interrupciones de nadie para su exposición inicial sobre el tema planteado, machismo y violencia contra la mujer. Y luego abriremos el debate con un pedido especial de no desviarnos del tema central, sin por eso desconocer que tiene otras implicaciones. Ya, solo espero que la gente salga tras de esta hora, de aquí con un poco más de claridad, esperanza y decisión de combatir esta injusticia. Elsa. Bueno, muchas gracias. Anteriormente, en lo que dijo antes, yo las posiciones las respeto. Lo que no acepto es el insulto y la falta de respeto. Y por eso es que no acepté estar con la persona que usted había indicado por dignidad hacia mí y hacia las mujeres. Pero la posición la puedo respetar, puede pensar contrario todo lo que quiera. Lo que no acepto es que eso se diga de manera procaz. El machismo y la violencia contra la mujer tiene
hondas raíces. Al comienzo decía, usted buscaba un machista radical y yo un poco me puse... Me asusté. No, no me gustó. Pero después radical viene de raíz y nosotros somos feministas radicales en el sentido de que desde la raíz queremos defender y hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad supone la diferencia, porque si no sería uniformidad. Somos iguales porque somos diferentes y cada uno va a respetar nuestras diferencias. Esas diferencias que no se respetan y que hacen que la historia muestre que el cuerpo de las mujeres ha sido el caballo de batalla, el campo de guerra, a todo nivel, en las guerras y, yo iba a decir, en la cama. Es decir, el cuerpo de la mujer es usado y en él se ejerce, la violencia que se ejerce creo que no es una violencia que tiene el origen en lo sexual, tiene el origen en la concepción del poder, en considerar a la mujer como una cosa de alguien, del marido o del que la viola o del que la agrede. Es mía, y tanto que las mujeres cuando se casaban ponían de, nunca he visto un hombre que diga de el apellido de la mujer, en cambio la mujer es de otro. Ese poder que tienen muchas personas que se sienten como excluidas, tiene una fuerza. El que no puede dar vida, mata, porque ejerce un poder, y ese poder es casi sagrado. Por eso es tan difícil romperlo. Gracias, Nelsa, por su exposición inicial. Sus 2 minutos, abogado Santiago Begdash. Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos mira y nos escucha a nivel nacional. Yo quiero empezar diciendo que todo aquel que defiende los derechos humanos se convierte de por sí en un feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo nace de la defensa de los derechos y de las igualdades. Lastimosamente, la coyuntura nos ha llevado a tener un conjunto de extremismos coherentes y blandos. ¿Qué pasa con los extremistas? Los extremistas nos dicen que el hombre, por ser hombre, es culpable de las atrocidades que está pasando hoy en día. El coherente nos dice que defendamos los derechos humanos y que existe una violencia sistemática. El blando, ¿qué nos dice? El blando nos dice que manda un tuit y con eso resolvió el problema social que tenemos. Yo me quedo con la coherencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque soy padre de 2 niñas. Ejerzo mi paternidad, muchas gracias, ejerzo mi paternidad en igualdad de condiciones con mi esposa. No sé si es que al que me ha leído en Twitter puede saber, he viajado con mis 2 hijas solo y en esos momentos que son súper blandos para un tema de sentirse vulnerado por el género, porque así es, me ha pasado que he tenido preguntas de las más descabelladas dentro del Ecuador, fuera del Ecuador, por encontrarme solo con mis hijas. Esto ha hecho que yo entienda lo que está pasando en el Ecuador no como un problema de género, sino como un problema de violencia sistemática. Y a eso es lo que yo el día de hoy llamo. Entender que pensar que solo existe violencia hacia la mujer ya es un grave error. ¿Por qué? Porque tenemos casos nefastos, igual de crueles como los de Marta o de Diana. Voy a exponer el tema del señor David Ramos, quien fue brutalmente asesinado y fue enterrado en una construcción que era de su propiedad por su socio. ¿Socia o socio? Socio. La familia lo buscó por semanas hasta que lo encontraron petrificado en la construcción. Más adelante podrá usted completar la referencia a ese tema y qué sentido tiene con el que estamos tratando. Entiendo que parte de que usted decía que pensar que solo respecto a la violencia se ejerce, hay acciones contra la mujer es un error. Sus 2 minutos iniciales, Sara Salazar. Me cuesta trabajo por el Diana Salazar, que es la exfiscal, y por Daniela Salazar, que entiendo que está ahora en la Corte Constitucional. Entonces, y además usted es Sara con H al final. Ya, a eso se debe mi lentitud. ¿Ya? Sus 2 minutos.
agradecida por el espacio. Es evidente y me parece un imperativo establecer que la violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado. Es producto de una violencia estructural que impregna todo el tejido social. Y evidentemente eso nos confronta y nos invita a interpelar las verdaderas causas de la problemática, generando el quehacer del Estado, que es evidentemente prevenir, erradicar y sancionar, y a nosotros como ciudadanos activos replantearnos y generar una mirada sobre nuestras cotidianidades, porque es allí donde se relativiza muchas de las cosas que hoy adquieren la monstruosidad, ¿ya?, que tenemos en nuestra prensa, que permea nuestras plataformas virtuales. Porque empezamos con entre un marido y mujer nadie se debe de meter, empezamos con si te cela es porque te quiere, y empezamos a romantizar algo que luego se convierte en un problema de una dimensión tan grande, ¿ya?, que nos permite un poco cobrarle sentido y significación. Pero lo que no entendemos es de que de alguna manera se banalizó desde un principio. Entonces me parece que es muy importante, teniendo en nuestra memoria colectiva las historias, un costo humano tan alto, que podamos estar frente a interpelar las verdaderas causas para de esa manera poder establecer la tarea inmensa que existe referente a justo a identificar dónde están los problemas, identificar también cuál es nuestra posición y cuál debería de ser nuestra forma de poderlo confrontar. Bien, insisto en que sin perjuicio de las derivaciones a lo que esto nos lleva, quisiera, por ejemplo, que en el caso suyo, identifiquemos las causas inmediatas o más directamente conectadas con este fenómeno criminal de femicidio y de violaciones contra mujeres, sin que a eso se limiten los temas, nada más. Esa es mi invocación. Ahora, para proseguir, complete, Santiago, la referencia a lo de David Ramos, que lo encontraron enterrado por un socio, y ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es evidente que la sociedad muestra estos términos de agresividad, si quieres así llamarlo, porque tenemos un sistema que ha vivido una violencia sistemática por 10 años, desde la cabeza hasta las bases. Entonces, tenemos que nos hemos dedicado a un gobierno que medianamente hacía coyunturas y una fiscalía y unos entes de justicia que hacen lo propio. Nos dedicamos a tapar huecos a través de coyunturas y no a lo que viene de fondo, que es la educación de la persona. Pero casos como lo que usted cita de David Ramos, respecto a hombres con hombres, son excepcionales. Los casos respecto a hombres contra mujeres son reiterados. Quizá desde que se tipificó el femicidio como está, es decir, el asesinato o la eliminación de una mujer por parte de alguien que tiene algún tipo de relación de poder sobre ella, ya sea laboral, íntima, de pareja, matrimonio, otro tipo de cosa, aparece como que fuese mayor esa incidencia. Simplemente se la ha singularizado. Y no cabe, sin desconocer que hay violencia excepcional de mujeres contra hombres y de hombres contra hombres, comparar la violencia que sufrimos los hombres criminal con esta ola contra las mujeres. Yo te voy a responder en muy pocas palabras, y es simple. El momento en que tú das un tipo específico y haces de evidente un problema y una temática que es sumamente importante. El punto aquí no es desmerecer ni restarle importancia al femicidio o restarle importancia a la violencia que existe contra las mujeres. El problema es que como Estado tiene que garantizar la sobrevivencia, porque ahora resulta que es así, y la convivencia de todos. Y resulta que estamos en una coyuntura de que existe extremada violencia de todos contra todos. Y claro, como tú mencionas, es evidente que es más fácil visibilizar el femicidio porque está separado de los demás homicidios. Pero si tú haces una tasa, y me voy a permitir mostrar, no sé,
Sobre la cámara que está atrás de tu derecha, ahí, correcto. Aquí tenemos las estadísticas de mayor connotación y nos dice que en el año 2017 tuvimos 106 femicidios entre enero y diciembre del 2017, a diferencia de enero y diciembre del 2018, que irónicamente son 59. Pero homicidios intencionales tenemos 972 de enero a diciembre y de enero a diciembre del 2018, 977. Esto es extraído, la fuente es la estadística que tiene el INEC publicada en su página web. De tal forma que si hacemos una comparación, decimos que en enero a diciembre del 2018 tuvimos 59 femicidios. ¿En todo el país? En todo el país. Está mamado el INEC. En comparación del año 2017, que fueron 106, pero la tasa de homicidios intencionales es de 977 y 972. ¿Conclusión? Conclusión, hay más homicidios intencionales. Y otra conclusión. Es decir. No dividen. Es decir. Matan a más gente que no de las que hay en femicidio. Y es decir, la tasa de femicidios en el 2018 bajó y la de homicidios subió en el 2018. Okay. Pero algo más que me permito decir. Irónicamente, aquí no separan en los homicidios intencionales quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Okay, y eso, teniendo un tipo penal como el femicidio, ¿para quién es una desventaja? Dejo eso a colación. Ya. Elsa. No es más fácil, es más grave. El problema es que diluir la muerte de las mujeres a manos de sus parejas, de sus personas más cercanas, de aquellas que se supone que las deben querer y proteger, diluir ese hecho en el conjunto es evadir la problemática. La problemática es grave, es muy dura, mueren mujeres, ¿cuántas es por día? 6 cada 10 mujeres. Es una cifra enorme. Y entonces eso hay que sacarlo a luz. Estamos cansadas de que durante toda la historia nosotros hemos sido invisibilizadas a todo nivel y ahora nos quieren invisibilizar en la muerte. No Nelsa, la estadística parecería sugerir implícitamente, no sé si esa sea o no la conclusión de Santiago, es la mía, que ustedes están exagerando. Que si bien es para escandalizarse un asesinato de una mujer a cargo de su pareja, también están sobredimensionando el problema. El problema no está sobredimensionado porque el problema es real, es decir, nos asesinan y nos golpean y nos excluyen, nos violan. Es decir, el asesinato ya es el colmo, pero existe a medida, yo creo que en la sociedad y a todos los niveles sociales. Me parece que a medida que las mujeres tomamos más conciencia de nosotros mismos, somos más nosotras mismas, podemos tener más posibilidades de intervenir en la sociedad. Nuestros compañeros hombres no saben cuál es el rol. Y cuando yo no sé, las mujeres antes decían a su marido, mira, esto no te va a convenir, pero no explicaban bien por qué. Porque me parece, decía, esto no va a funcionar. Resulta que él decía después, cierto, tú tenías razón. Ahora las mujeres dicen, esto no va a suceder por esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Han estado y estamos en las universidades, podemos dar razón de un montón de cosas, estamos en todas, no igual pagadas, pero en todo, y ahora tenemos muchas más posibilidades de explicar lo que queremos. Eso hace que a veces quien no tiene explicación resuelve las cosas con golpe. Entonces, así, con que tú dices esto, yo no estoy de acuerdo, pum. Ya, después proseguimos en eso. Sara Salazar, sus comentarios. Advertir las desigualdades evidentemente establece y visibiliza, significa en el mundo de la vida, ¿ya?, que existe un problema estructural y que evidentemente la prensa da cuenta de una violencia real, producto de una romantización, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo combatimos lo uno y lo otro? Entendiendo que nos transversaliza, que ¿Por qué no lo entendemos? Es una herencia cultural en la que debemos de replantearnos como seres humanos nuestro quehacer cotidiano. ¿Por qué no lo entendemos? Fíjese que me estoy incluyendo. Porque lo hemos normalizado, porque con eso ¿Por qué lo crecimos, hemos con normalizado? eso desayunamos. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo de mi madre. ¿Ya? Ay, Carlos Juan tienes, me decían así, en secundaria, 5 novias. Y las chicas se mueren por él. Si mi hermana tenía 5 admiradores, que es lo que tenía,
no te cuento lo que mi mamá le decía. No te digo que por eso uno sea machista, pero las mujeres en el hogar y en la formación tienen una parte fundamental sobre eso. ¿Lo Pero admite? es producto de esta transmitimos herencia la cultura. cultural. Pero la cultura es, a ver, esta cultura está hecha, yo ahora... Perdón, ¿sabes por qué entregué esto? Porque Sara habla de lo estructural, y siempre que yo lo estructural lo oigo, digo, diablos, terminamos en lo mismo, hay que cambiar la estructura, hay que cambiar la estructura, y hasta que cambiamos la estructura, ¿qué hacemos? Cambiamos lo que podemos cambiar. Replantearnos diariamente, el establecer estos espacios que antes no existían, porque definitivamente la palabra de la mujer era una palabra devaluada. ¿Ya? Hoy por hoy, tal y como mencionó Nel, se estableció que efectivamente estábamos empoderando y asumiendo espacios que antes ya no nos correspondían. O sea, yo estoy siendo impaciente, ¿Ya? estoy exigiendo cambios muy rápidos y estamos avanzando lento, ¿eso es? No, estamos avanzando rápido y por eso se produce la violencia, es al revés. De que existe una tarea infatigable, totalmente de acuerdo con eso, pero evidentemente existe en la actualidad un replanteamiento, un cambio de chip, que la iglesia diga, ¿ya? Que diga y lo votan, incluso de alguna manera mantiene un discurso clerical y dice, Dios los va a ayudar a criar. Correcto, pero lo que sí me chocó un poco es que usted dijo que Monseñor Arellano, a quien admiro y quiero mucho, autoriza, y con todo respeto, nosotros no necesitamos que ningún obispo nos venga a autorizar de hacerlo, porque de nuevo es la figura patriarcal y clerical la que nos da el permiso para hacer algo, y eso no es así. Gracias por la Yo estoy de acuerdo con Nelsa y con Sara en el aspecto de que estamos cambiando el chip, y en verdad el tema es generacional, Carlos. No he visto una estadística, o tal vez la desconozco, de si es que en verdad esta violencia sistemática que yo les damos se da de una generación para arriba. Lo que sí puedo garantizar es que las personas que estamos hoy en día criando a nuestros hijos lo estamos haciendo como dijo Sara, de una manera muy distinta, de una manera de igualdad, de una manera... Seguramente hay sus... Sí, hay el inicio de un cambio en esa actitud, pero yo lo considero insuficiente, lento. Veo a la generación contemporánea mucho más eco, por ejemplo, que mucho menos machista. La veo así. Sara. Nerea Pérez de las Heras, en su paso por Ecuador, hablaba de los machismos y entendía de que muchas de las cosas ya que suceden es que nosotros tratamos de afelpar ciertos machismos, de decir, este no va a llegar a matar. Y cuando lo contrastas con el libro de los divinos de Laura Restrepo, ella habla justamente de lo que se convierte en una monstruosidad, es algo que nosotros permitimos, autorizamos, naturalizamos en nuestras conversaciones cotidianas. El germen está allí. Es decir, todo machista es un asesino en potencia, o es un violento en potencia, o es un agresor en potencia. Un agresor en potencia, Suso. Sí. ¿Santiago? Por supuesto. Yo tengo mis dudas al respecto. De eso hablamos cuando volvamos. Tenemos que hacer una primera pausa en este apasionante debate sobre machismo y violencia contra la mujer. En el segundo bloque aportará también Salim Saidán en una conversación rápida que tuvo con María Fernanda Perrone para sustentar la tesis de que las mujeres son, en casos como el de él, quienes agreden a los hombres y abusan de las leyes, especialmente en el tema de la coparentalidad, en el cual a él le tocó llevar una lucha muy especial. Son las 19:30 y estamos en vivo. y 34, este es un encuentro veraz en vivo para debatir sobre machismo y violencia contra la mujer. Antes de dar paso a Salim Saidán con María Fernanda Perrone, dijo, no estoy de acuerdo, Santiago, en el bloque anterior, y ahora quiero que nos diga por qué. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué el feminismo tiene que ser algo positivo y el machismo algo negativo? ¿Por qué no replantear el concepto de ser machista, buscar igualdad, ser feminista, buscar igualdad? El feminismo busca la igualdad. ¿Y el machismo por qué no? El machismo es una exageración de ser macho en vez de ser hombre. La mujer busca que sus derechos se reconozcan. Entonces el feminismo... Con todo respeto, Nelsa, pero eso es una vulneración al género, finalmente. No es vulneración. Porque estamos hablando de que el machismo no busca una igualdad, busca el sentirse macho. ¿Acaso ser hombre es malo? No.
Para mí no. Hombre es una cosa, ser macho así tipo poderoso es otra cosa. La mujer lo que busca es su espacio en la sociedad. Desde que nosotros estamos haciendo uso de razón, empezando por el contenido religioso que me ha marcado tanto a nuestra sociedad. Nos dicen primero que nosotros nacimos en una costilla y por lo que sé no tienen ustedes una costilla menos. Nos dicen que somos las culpables del mal en el mundo. Nos dicen que tenemos que obedecer al otro. Nos dicen que ustedes son la cabeza y nosotros el corazón, como si no supiéramos pensar y ustedes no supieran sentir. Nos dicen que cuando estamos menstruando somos impuras y por eso no podemos ser sacerdotes. Nos dicen que tenemos que ser como la Virgen María, que da la casualidad que es virgen y madre y puede ser una cosa o la otra. Chance que le replique. Entonces, desde siempre, desde el ángulo religioso y desde el ángulo social, nos tienen sometidas como que debemos obedecer a aquel que representa la autoridad, y la autoridad es compartida. De acuerdo. Nelsa, yo voy a enfatizar en algo. Me sorprende y me duele como hombre que sigamos utilizando términos presentes. Yo creo que actualmente los hombres tenemos que replantearnos, como había dicho Sara. ¿Términos pasados no querrás decir? Dijiste términos presentes. Es que está diciendo que al momento sigue siendo la mujer vista de esa forma. Sí. Yo no veo así a mi esposa, no veo así a mis hijas, no veo así a mis compañeras de trabajo. Pero hermoso. O sea, ellos están generalizando. Por supuesto, yo no soy la excepción. ¿No eres machista, Santiago? Creo que sí. ¿En qué sentido? Machista en el sentido, ¿En qué sentido eres machista? En el sentido de que sí me considero que soy la cabeza de mi hogar, pero no porque soy superior. Me considero que soy la cabeza de mi hogar porque seguramente la organización de mi hogar se prestó para eso. ¿En qué otra manifestación eres machista o te consideras machista? Me considero machista en el sentido de que yo sí abandero la lucha por una igualdad. Por una igualdad de que tanto hombres y mujeres nos sintamos iguales. O sea, yo no concibo, y qué bueno que ¿tú quieres vienes que a mí, los hombres nos igualemos de las mujeres en qué? ¿Por qué estamos los hombres, en qué estamos los hombres por debajo de las mujeres? Bueno, dada la coyuntura, yo sí pienso que legalmente, no estoy hablando de las acciones que evidentemente son desastrosas porque hemos tenido una ola de violencia espeluznante, pero legalmente las mujeres tienen muchos beneficios que los hombres no lo tenemos. Yo te voy a decir, en mi experiencia como abogado, por ejemplo, yo he tenido casos de amigos que no pueden ver a sus hijos por un tema netamente económico. Eso es impensable. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque estás criando un monstruo. Estás criando personas que no tienen apego ninguno con su padre, sean hombres o mujeres. Y eso ya lleva a que esa persona, sea hombre o mujer, no va a entender muchas cosas de cómo debe replantearse la vida. Ok, ilustrado el caso. Quiero oír su perspectiva legal de esto porque ha tratado un problema legal que también se dilucida o acude a la Defensoría Pública. Pero antes, justo sobre el caso, es pertinente. Les hablé del abogado Salim Seidán, que tuvo una larga disputa que hizo pública y tras aquello abrió un curso para hombres con la misma circunstancia de él. Por la coparentalidad le llaman ahora de sus hijos. Entonces, con él está María Fernanda Perrone. Adelante. Gracias, Carlos. Abogado Seidán, ¿en qué medida su divorcio y la relación con sus hijos lo llevó a formarse una idea distorsionada de lo que es el feminismo? Creo que lo principal es mirar al hombre como se mira también a la mujer, sin prejuicios, sin estereotipos de género y sobre todo reconociendo que tanto los hombres y las mujeres valemos en cuanto seres humanos. Eso lo postula el propio feminismo de Aldafacio, por ejemplo. Sin embargo, lo que hemos visto es que el feminismo marxista, el feminismo anarquista, algunos feminismos lo que hacen es definitivamente estigmatizar al hombre, creer que el hombre es esencialmente violento y la mujer siempre es víctima. ¿Por qué aplica usted una experiencia particular, que es la de su caso, a una generalización total que descalifica la lucha de las mujeres feministas? No, yo no descalifico la causa feminista en general. Lo que sí soy es muy cuestionador. ¿Por qué razón? Porque he conversado con muchos padres, muchas abuelas, muchas madres, que justamente miran de manera muy crítica la forma controladora con la que se imponen ciertas madres
en las relaciones familiares. ¿Está usted afirmando que las leyes del Ecuador, y especialmente las vinculadas con el divorcio, privilegian injustamente a la madre por sobre el padre? Claro que sí. De hecho, hay una disposición del Código de la Niñez que establece que se tiene que preferir a las madres para la crianza de los hijos menores de 12 años. Esa preferencia en abstracto me parece que tiene que ser definitivamente excluida del Código de la Niñez, porque es inconstitucional. El Código de la Niñez es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice que se tiene que respetar la corresponsabilidad parental en crianza y manutención de los hijos. Muchas gracias, señor Saidán. Carlos, volvemos a estudios. Gracias, María Fernanda Perrone, muy pertinente. Ahora sí, con esto hemos entrado más a un ámbito jurídico legal. En la Defensoría Pública, ¿cuál es su experiencia respecto a estos temas que trae a colación Santiago? Diciendo que en la ley hay discrimen a la inversa también para los hombres, y acaba usted de escuchar un caso concreto. Sí, bueno, evidentemente yo desde mi experiencia lo que yo puedo hablar es justamente contradictorio un poco a lo que establece Santiago, porque trabajar en flagrancia, ¿verdad? Trabajar en flagrancia es visibilizar esa violencia exacerbada, esa violencia desnaturalizada, ¿ya? Que da cuenta de ese sentido de propiedad, de esa objetivización hacia la mujer. ¿Con qué frecuencia son hombres y no mujeres las que van a plantearle reclamos a usted, a la Defensoría Pública? La Defensoría Pública evidentemente está subdividido en diferentes materias. En la materia penal, en flagrancia, justamente se conocen los casos de primer momento, los que han ocurrido. ¿Cuántos de esos tienen un promedio que ver con hombres que se consideran abusados de alguna manera por mujeres? De 10 casos, probablemente son 9 los casos en que van las mujeres a denunciar y un caso de hombres. Y eso no tiene que ver con un tema de discrimen, tiene que ver con que la violencia de la mujer contra el hombre es episódica. Incluso lo mencionó usted, es excepcional. Mientras que la violencia del hombre contra la mujer desde condiciones específicas es sistemática, es real. Tenemos mucho más que discutir tras lo aportado por los panelistas. Contigo volvemos, dale suave. Tenemos que hacer aquí una segunda pausa, porque estamos en vivo. En este encuentro verás sobre machismo y violencia con la mujer. ...7:46, seguimos en vivo mientras en Guayaquil hay un diluvio fuera. Estamos analizando machismo y violencia contra la mujer. Concluyó Sara Salazar de la Defensoría Pública, disculpen que en caracteres hemos puesto Defensoría del Pueblo, que no es lo mismo, diciendo que ante un requerimiento mío, aproximadamente 1 de cada 10 casos que se trasladaban hasta allí tenían que ver con algún tipo de violencia de mujer contra hombre, 9 eran de hombre contra mujer. Y esto para ilustrar, Santiago, su punto de vista, que reafirmaba alguna mención que hizo al principio, de que la violencia que en efecto se da de mujeres contra hombres es episódica, aislada, excepcional. ¿Qué opinas tú? A ver, aquí hay dos aristas muy importantes y qué bueno tener la calidad de panel que has invitado, Carlos, porque estamos viendo una abogada de la Defensoría Pública que va a haber episodios de violencia a diario, estoy seguro de eso. Y seguramente van a ser más mujeres que hombres. Yo en algún momento en mi libre ejercicio tenía más clientes hombres que buscaban maneras de ver a sus hijos o de medianamente mediar, valga la pena la redundancia, con sus exparejas o exconvivientes o lo que sea, para justificar su pago de pensión de alimentos y poder ver a sus hijos, o en su defecto, poder tener una relación un poco... Yo no considero que eso sea una relación con los hijos, considero Santiago, que ver a sus hijos. Pero en esos casos, son muchos menos las circunstancias en que los hombres son bloqueados por alguna razón por las esposas o las madres de sus hijos de tener una relación formal con él, que estos irresponsables dejan de cumplir sus obligaciones, casi digo otra palabrota. Porque si algo me jacto y me enorgullezco toda mi vida,
es de haber cumplido mis obligaciones con mis hijos, a pesar de mis divorcios y gracias a mis esposas, sin duda. Pero hay una cantidad de irresponsables, para decirlo suave, que tienen para todo, menos para 200 o 400 dólares. Si tienen para TV cable, si tienen para el motel, si tienen para la juerga, si tienen para el trago, si tienen para el cigarrillo, y luego van a pintar unos cuadros de muertos de hambre, cuando por lo menos andan en moto, o si no, no consiguen trabajo. Entonces, la relación inversa es mucho mayor. Estamos de acuerdo, pero uno no puede en este momento y dada la conmoción social restar importancia a estos acontecimientos. ¿Por qué? Y vamos a ir a raíz de otros temas. Porque alguien ha planteado aquí que esas no son razones de violencia, luego contra las mujeres, o viceversa. Ya entiendo dónde vas. Lo que pasa es que la interacción social que tiene que haber entre cómo actuamos como seres humanos, como personas, más allá de ser hombre y mujer. Ya entiendo dónde vas. Según tú y mi deducción, es que en casos como estos, las mujeres están asusando la violencia de los hombres. No es justificable de ninguna manera. Pero lo están haciendo. El tema es que, y te respondo por qué no hay mayor denuncia y por qué los hombres a la final desertan inclusive de hacer cualquier denuncia. Porque la ley es tan clara y tan particular en el tema, por ejemplo, de alimentos o por ejemplo de visitas, que no te da una manera de decir, bueno, si tú sabes que no vas a llegar a una mediación con la persona, tú sabes cómo va a hablar el juez. Ahora, una última inquietud sobre ese tema puntual, ya voy con ustedes, sigue Sara. Y disculpen que aquí haga también una alusión a mi experiencia personal. Ojalá pueda ser enriquecedora para quienes la tengan. ¿Tú crees que los hijos pueden crecer también cuidados y educados con un hombre, más aún si tiene el rol que tú dices en tu casa, la cabeza del hogar, que con una mujer, su madre? Te voy a decir algo y la verdad es que yo en ciertos aspectos no coincidía con Salim, que estuvo hace un momento, en el tema de la coparentalidad. ¿Por qué? Porque todavía hay hombres que efectivamente no están preparados para la crianza de una menor. ¿Por qué? Porque suponte que en este momento se hace realidad el tema de la coparentabilidad. Pues van a haber niños que tengan 8, 9, 10 años y el momento que van a convivir con el padre, ni siquiera el papá sepa cómo hervir el agua, seguramente. Pero eso es algo que le corresponde al Estado dignificar y hacer que sea posible, porque es derecho de cada uno. Hasta ahí nomás. Y una de las cosas que había dicho es no desviarnos del tema. Yo respondo la misma pregunta que hice. Yo no. Yo creo que mis hijos y mis hijas han estado siempre mejor con sus madres que conmigo. A pesar del notable esfuerzo que he hecho por suplir lo que ella genera y la enorme comprensión que me ha dado. Para algo sirven los divorcios, que no se los recomiendo a nadie. De valorar el trabajo de la mujer, de una madre, de lo maravilloso y desgastante a la vez que es, de lo absorbente que es, de lo delicado que es. Entonces, como yo también, como tú, soy cabeza de mi casa en el sentido de eje principal de sustento económico, no de otro, eso me quita el tiempo que yo quisiera dedicar a la maravilla que anda por ahí, que traigo los sábados al programa en vivo. Digresión aparte. Sara Salazar. La justicia para las mujeres sigue siendo un objetivo a lograr y no a través de la igualdad formal. ¿Por qué? Porque la forma en que la sociedad está concebida subordina a la mujer. Tanto es así que simbólicamente construimos desde el lenguaje ciertos comentarios que de alguna forma van deslegitimando a la mujer paso a paso. Un ejemplo, Sara. Por ejemplo, el tema de yo soy la cabeza, entonces las mujeres, ¿dónde estamos si tú eres la cabeza del hogar? Si hablamos inventamos la fórmula, ¿Por qué decirle qué guapa que estás es visto por muchas como acoso sexual? Es que no debe de ser no es esa mirada. La mirada es la descalificación. ¿Por qué qué guapa que estás es visto por muchas como acoso sexual? En donde hay otros piropos o insinuaciones que son vejatorias, ¿no? Pero hasta la galantería que uno cree consustancial, fíjate que no hablo del género, de la especie, porque las mujeres también son galantes de otra manera, ahora está prohibida. Entonces, hombre, tiene que tener cuidado.
Bueno, ese es un argumento. El argumento que yo veo diariamente es que los hombres, al momento de defender las causas de violencia de género, siguen descalificando y deslegitimando a la mujer desde lo sexual, justamente desde esos apelativos que suenan tan bonitos, en los que podrían decirse, en vez de defender de alguna manera, apelar las pericias médicas, que creería yo que pudiera tener algún tipo de sentido, lo que se dice es apelar a la libertad sexual de la mujer y siempre connotarla desde esta construcción donde es zorra, y por zorra es que le pasa eso. Aclarado y entendido, ya, y de paso yo no pienso así, ¿no? Ya. Pero A ver, Nelsa. Todas las exageraciones son malas. Hay piropos Repítalo, que son, repítalo. Todas las exageraciones son malas. Una vez más. No, ¿por qué? Ahora entiende lo que quise decir Sí, con hay feminismo radical. Pero Ahora entiende lo que quise decir con feminismo radical. Yo lo entiendo radical. como yo lo quise decir. Yo se lo Radical entendí. es de raíz. Ya, sí, usted lo administró etimológicamente. Sí. Yo lo entiendo en el sentido que usted lo acaba de explicar, como una exageración de la demanda, justificada, yo entiendo. Si han sido oprimidas, asesinadas, violadas tanto tiempo, no le puedes pedir a ese grupo que proteste con la racionalidad que uno quisiera. Pero el problema de eso es que a veces distorsiona la causa. De acuerdo. No estoy tan loco. O que genera una reacción contraproducente. Pero la los hombres. excepción no hace la regla. La regla real es, usted decía que desertan los hombres de denunciar, la verdad que quienes desertan de denunciar son las mujeres. También. Y si no, veamos lo que sucede. Con la boleta de auxilio la mataron el otro día, está esperando que alguien se la cumpla. Quien deserta, quien va a hacer una denuncia y después de no sé cuántos meses se la toman en cuenta, son las mujeres, no les creen a las mujeres. Siempre pasa lo mismo. Yo contaba recién, estuve en la India y en la India por religión las mujeres somos una encarnación inferior, ¿no? Porque lo mejor es ser hombre. Yo no estaba ya. ¿Es cierto que las vacas son mejor tratadas en la India? Las vacas son sagradas, ustedes pueden hacer lo que quieran, sí, además son hermosas, como no tienen miedo como los animales de Galápagos, se sientan en media calle y usted pasa por el costado. Ok, tenemos que concluir. Ya. Pero, concluya, sí, apriete. Lo que quiero decir es que es un tema cultural y ese tema cultural hay que abordarlo y hay que abordarlo de fondo. Y no se puede decir, no se hace porque ustedes exageran. No importa que exageremos, pero tómenlo en cuenta porque la sociedad nos tiene que tener a nosotros como pilares y no estamos de más. Entendido. Sara. Entender de que vivimos en una sociedad donde incluso hasta las víctimas tienen que cumplir requisitos previos, ¿ya? Donde se legitima a la víctima si es sufrida y si llora mucho, ¿ya? Y eso lo enfrentamos en el caso de Marta y fue doloroso. Increíble. Entender y comprender que existe una violencia estructural y que Marta fue violada por 3 individuos en un bar. Exactamente. Ya, ok, una última pausa y enseguida venimos con las conclusiones de nuestros panelistas en vivo, más un aporte muy breve que hace Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea, sobre el cual quiero que comenten. Dice el Estado ha fallado. Ajá. ¿Y qué hacemos frente a eso? Estamos en vivo. ...20 horas, estamos en vivo, empezamos 19 horas 2 minutos... ...por un problema que teníamos y que hemos superado con la audiencia mundial... ...que reclamaba la señal en Facebook Live de Noticiero 1. Está superado ese problema, lo van a tener una media hora, 1 hora aproximadamente... ...subido completo el programa para quienes se lo perdieron. Santiago Begdach quería acotar lo dicho por nuestros panelistas. Yo estoy de acuerdo que los procesos pueden ser bastante dolorosos, engorrosos. Como abogado y dada la formación, uno no puede tapar y decir que una víctima de violación la pasa fácil. Es lamentable, pero hay un argumento. De lo legal tenemos que replantearnos cómo evidenciarlo a la práctica. Si bien es cierto existen leyes, y creo que empecé por ahí hace unos momentos, a la práctica no funcionan como deberían. Y a veces yo me replanteo si es que realmente no funcionan por la misma, por el mismo tejido social y la violencia y la concepción de que tenemos que todos somos culpables. Y eso es parte de la violencia, porque finalmente tenemos administrando justicia a personas que también tienen mentalidad de agresores. Entonces, vuelvo y repito, estamos sistematizados. Qué interesante. Viene una mujer que me dice que es violada y yo tengo que excavar hasta el último para saber que fue violada. No nos basta solo con la palabra. ¿Sabes qué?
yo tenía, disculpen el tuteo, pues, lo conozco, es amigo, aunque es menor que mis hijos mayores. Estaba invitada también una jueza aquí, no puedo decir quién es, y ni bien se enteró la justicia, le prohibieron hablar. Ella venía a documentar como encargada especial de un juez que hay ahora de violencia contra la mujer o algo así. Ilustrar justamente lo que tú dices. ¿Por qué a pesar del aluvión de denuncias y de casos los temas no se mueven? Ahora, esto nos lleva a lo que les decía que tocó Viviana Bonilla. El Estado ha fallado. Veamos en qué términos lo dice. Pero asimismo quiero decirle también, ministra y señora presidenta de la Asamblea y colegas, que el Estado en su conjunto le falló a Diana Ramírez. Le falló el Estado porque no fue capaz de prevenir la violencia y no solamente, como usted lo ha dicho, no observarlo desde la óptica punitiva, sino además de un tratamiento integral que requiere un cambio radical, cultural y educacional en el país. El Estado le falló a Diana porque no pudo evitar este delito y al final del día fue asesinada. Diana sí cumplió con todo el protocolo, ella sí alertó, ella sí llamó al ECU 911 y nosotros como Estado, ministra, le fallamos. El Estado le... Qué importante recordación, qué importante recordación. Entonces, usted es funcionaria del Estado, ¿verdad, Sara? Sí. Ya. En su mundo, en su ámbito, ¿cómo respondería a esa pregunta? Porque yo sé que hay muchas causas. ¿Por qué el Estado le ha fallado a la mujer que es sujeto de violencia? ¿En qué sentido? Y sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, de la prevención, de la atención. ¿Por qué? Entendemos o debemos entender que somos nuevos en la comprensión de cómo estas subjetividades que estaban en la esfera privada pasaron a la esfera pública. Eso yo considero que es importante que sea comprendido. ¿Hace falta entonces más difusión y educación? Totalmente. Para que la gente entienda y crea. Entender que la violencia nos transversaliza y que evidentemente, tal y como menciona Santiago, es parte de un proceso sociocultural, ¿ya?, que permea la mente de incluso el administrador de justicia. ¿Quién debe llevar adelante ese proceso? Para no terminar en la misma conclusión de siempre. En el hogar, en la familia, en la educación, en los valores, los medios de comunicación. ¿Quién? Es importante articular todas las acciones posibles que evidencien esta problemática como real. ¿Acciones como cuáles? ¿Ya? Acciones como integrar sistemas de educación que incorporen a la violencia, tener una lectura sistémica que permitan que todas aquellas expresiones que en algún momento se consideran inofensivas, lo son. Ok, te digo. Nelsa, ¿cómo respondería la misma inquietud sin perjuicio de que acote cualquier cosa dicha por Santiago? Yo creo que la justicia, el Estado ha fallado porque simplemente no le creen a las mujeres. Porque lo que dice la mujer, la palabra de la mujer... Y eso a lo vez se origina en la cultura machista. En la cultura. Y la palabra de la mujer, antes, por ejemplo, el que era dueño de las casas y de todo, siempre era el hombre, no era la mujer. El que tenía derecho a todo era el hombre. Entonces, y la burocracia cambia lentamente, porque el poder de la burocracia es el poder del sillón. Nelsa, pero también por excepción, por cierto, hay mujeres que dicen cualquier cosa de la pareja cuando quieren desquitarse de él. Que un magullón dice que fue un golpe, resulta que la cogió el brazo fuerte. Pero de nuevo la excepción no hace la regla. Está demostrado con todo lo que estamos viendo que pero esos casos... Sí, tiñen y manchan el resto. Peor que eso, no. Distorsionan la lucha. Entonces deberían ser las mujeres las principales que denuncien, así como estamos aquí los hombres, contra esas bestias. Ni siquiera eso, hay bestias que tienen otro sentido con su pareja, por Dios. Contra esos monstruos. En esos casos, aunque sean mínimos y excepcionales, las mujeres deberían ser las primeras a decir, mira, pero estamos tan ocupadas en decir lo que de verdad pasa, que los casos mínimos que no son reales o que son exagerados se nos pasan de largo. Lo más importante en este momento es denunciar lo que están pasando. ¿Y quién va a llevar adelante este proceso? Con todo respeto, lo vamos a llevar las mujeres. Sí. La lucha de las mujeres no ha sido regalada por nadie. Qué bueno que usted dio en la clave. O sea, el Estado, no gracias. O sea, si esperamos del Estado que reaccione, vamos a seguir un siglo más. El Estado siempre va a seguir lo que la realidad le muestra. Y la realidad es que las mujeres estamos planteando y poniendo sobre la mesa los problemas que tenemos y entonces ellos van a legislar de acuerdo a esa realidad. Esta ley de la... O sea, las mujeres tenemos que van a luchar por las mujeres. Exacto.
Eso es lo que estamos ¿Con los haciendo y hombres? hemos hecho también. Hay hombres feministas. Pero claro, si no estamos en contra de nadie, no se trata de estar en contra, se trata de que una parte de esta pareja, que son dos, sea tomada en cuenta y no ignorada o esfumada. Contigo cerramos. Qué pena tener que meterme en lo político, pero sí, efectivamente el Estado nos falló porque 10 años nos falló. Teníamos un machista contumaz cuestionando que las faldas cortas, cuestionando un montón de términos peyorativos contra las mujeres que realmente, si es que mi hija trabajaba en un gabinete y este señor decía que las faldas cortas de la asamblea dan más belleza a las farras, pues créame que seguramente tenía que meterle un golpe, porque me parecía un insulto grotesco. Yo creo que la solución a este problema, como lo dijo Nelsa, sí, tienen que abanderar las mujeres, pero en los casos puntuales no pueden solo trabajar mujeres. Es del policía, es del perito, es de infinidad de personas, y estas personas tienen que estar capacitadas. Pero yo creo que hay que ir más allá y hay que hacer propuesta de las cosas que queremos decir. Yo creo que es fundamental el trabajo comunitario y no específicamente en un rol feminista. Me sorprendió que en un barrio como Pizulí la gente no haga nada. Realmente no entendemos cómo la gente no está prevenida a que puede haber una agresión de este tipo. Si yo veo a una persona que le están agrediendo cuadras atrás, por lo menos si es que no me quiero meter y lanzar una piedra, pego un grito, ¿Y el tipo no digo estaba algo. con un arma letal? No. Por lo menos a distancia, o sea, Lo más como grave lo es usó. que se graba. Encima se graba, no sé si se graba. O sea, no Es un hacemos, espectáculo, la y violencia. no sé si oyeron ustedes, le dice, pero llamen al 911. O sea, es tal cual, no saben ni siquiera cómo actuar. Si empezamos a entender cómo debemos actuar en la violencia en general, seguramente si veo una persona con arma de fuego, yo tal vez no me acerque porque tal vez me dispara. Pero no sé, aunque sea lancen agua, pero actúen de alguna manera. Bien. Sí. Solo para concluir, identificar la raíz de la metástasis patriarcal justamente apunta a eso, apunta a desnudar las deficiencias que existen aún dentro del sistema. Sara, dentro de los tampoco protocolos. las mujeres se metieron a ayudar. Dentro de los No protocolos. solo en ese caso de Pizulí, dejaron de hacerlo los hombres. Las mujeres tampoco se metieron a socorrer a la víctima, que era una mujer. Hay una deformación, hay la violencia espectáculo y se filma. O sea, y se disfruta. ¿no debemos transmitir esta cuestión? Pero no, hay cosas que se transforman en escuela. En vez de generar rechazo, genera interés. ¿No debimos transmitir esta cuestión? El video que se filmó me parece aberrante. Ya. Nelsa, pero que las redes sociales lo pongan, lo puedo entender. Sí, pero Nosotros esta noche no debimos ponerlo en el programa. Yo no lo había visto, yo no lo pasaría, porque me parece que hay gente que tiene lo que se llama esto de tanatos, que disfruta con la violencia y con la muerte y baila, repite. Si no lo hago, ¿cómo va a entender la gente la barbaridad a la que me estoy refiriendo? Pero lo entendemos perfecto si lo dice, yo lo entendí. Usted, porque lo conoce y lo vive, no todo el mundo. Bueno, yo les agradezco sobremanera. Sara, usted tiene una... Sí, justamente pienso yo de que parte de lo que nosotros debemos de hacer, más allá de replantear y advertir las desigualdades y asimetrías existentes que permean en toda nuestra sociedad, es articular y establecer que no son antagonismos. Lo que hace el feminismo es advertir justamente esas desigualdades y replantear no solamente desde la teorización, sino desde una militancia activa. Entendido. Yo me comprometo a capítulo 2. Esto ha comenzado, hoy día no ha terminado. Por ejemplo, me quedan inquietudes que yo tengo que dilucidar después, so pena de quitarle a los panelistas su protagonismo. Nelsa dijo, por ejemplo, estos tienen su origen en la concepción de poder. Eso quiero explorar. Santiago habló de extremismos coherentes y extremismo blandón. Y habló de que no se debe señalar al hombre siempre como el culpable. Y Sara dijo, entre otras cosas, que hay que interpelar las verdaderas causas de este mal. En eso vamos a seguir. Ahora les agradezco por alimentar este debate que debe ser mucho más frecuente y más profundo. Totalmente. Hasta que las peores consecuencias del machismo, como decía al principio, se frenen enseguida, porque llevan a violación, muerte. Mientras en las otras
en las estructurales. Se trabaja sostenidamente hasta erradicarlas primero de su rezago en las leyes, porque están allí, luego de su raigambre en la educación, siempre en el seno del hogar y con urgencia en la aplicación de la ley que hacen muchos fiscales y jueces a favor de los victimarios y no de las víctimas. Han escuchado ustedes la opinión de mis invitados sobre esto. La mía es que el machismo debe dejar de parecer normal, aunque sea parte de nuestra rutina, y algunos crean que hasta nuestra naturaleza y ADN ya son machistas, porque eso agrava una situación de injusticia con las mujeres que si decimos amar y respetar porque provenimos de una mujer y hacemos una familia con una mujer, estamos entonces obligados a cambiar esta situación. Pero hay además un machismo radical que va más allá de los criterios inculcados en esta sociedad patriarcal, que es aquel apuntalado en la cosificación de la mujer, que se la trata como una cosa sobre la que uno manda, y aún algo peor, hay quienes consideran a su reclamo como una expresión de insatisfacción, al de las mujeres sexual, de lesbianismo, de odio o de complejos. Ese no solo es un machismo radical, sino enfermizo. Si bien esta aberración la alimentan algunas manifestaciones de feminismo radical, como una que citaba Santiago, se explican por los años de opresión soportados por las mujeres y ahora por la ola de crímenes desatada en su contra. ¿Qué entiendo como feminismo radical, en cambio? Aquel que considera a todo hombre crítico o contrario a sus reivindicaciones como enemigo, no como contradictor, como asesino en potencia, como cómplice de violaciones, como enfermo u odiador, o simplemente como un monstruo. Ese feminismo radical, comprensible, repito, y explicable, distorsiona, como se lo mencionaba Nelsa, el verdadero sentido de su causa, igualdad de derechos y oportunidades. Y a veces le hace más daño que sus propios detractores al combatir y convertir este debate en un intercambio de insultos y no en un análisis de razones. Por eso he dejado la espectacularidad, y siempre la voy a dejar en este tipo de encuentros. Que todo feminismo de por sí es radical, sin duda. Muchos lo ven así. Que ser radical es la única forma de avanzar y hacerse entender, también. El éxito estará en comprender que debemos ser socios y no enemigos en el combate al machismo. Porque los hombres tenemos hijas y no permitiremos que sufran las humillaciones e injusticias a que son expuestas la mayoría de mujeres a diario, desde ganar mejor sueldo por igual trabajo hasta ser violadas por lucir su cuerpo o acentuar su sensualidad. Menos pasión y más razón para una sociedad de justicia con las mujeres. Hasta el próximo programa. Dios mediante. Si ustedes no callan y vencen el miedo.